Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le habla el pastor Luis Cardona y he querido levantar, ¿verdad?, esta plataforma para hablar de varios temas que tengo pendientes, compartir con el público. Y pues en el día de hoy quería compartirles sobre el tema de la victoria de Jesús en la cruz y lo que esto significa para cada uno de nosotros. A través, ¿verdad?, del trayecto de mi vida como cristiano he podido aprender este significado de lo que es esta victoria de Jesús en la cruz del Calvario, y quiero compartir con ustedes varios versos bíblicos que estaremos hablando, ¿verdad? Y utilizaremos como base bíblica Génesis 1 del 3 al 5, Mateo 4, 5 y 7 y Colosenses 1, 13 y 14. Así que estaré hablando a cada uno de ustedes en varios segmentos sobre lo que significa esta victoria de Jesús en la cruz para cada uno de nosotros. Entonces comenzamos. Cuando el Señor murió en la cruz, el enemigo espiritual pensó que ya había triunfado, que todo se había acabado, que ya no había esperanza. Era una meta que se fijó desde la antigüedad, de entorpecer los planes de Dios. No obstante, la muerte fue la mayor derrota del adversario Satanás, porque en la cruz nuestro amado Señor Jesús venció a la muerte, a las tinieblas, y la resurrección nos hizo victoriosos. Qué maravilloso poder contar con esta noticia tan hermosa que yo te quiero traer en el día de hoy, para que tú entiendas y puedas saber que tienes esperanza de vida eterna con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Su muerte y resurrección nos hace hijos de Dios, y si hijos de Él, el diablo no nos puede tocar. Hoy Jesús reina por la eternidad y nosotros reinaremos con Él para siempre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahora vamos a adentrarnos a este estudio. En la parte número 1 dice: el mundo de las tinieblas gobierna a partir del pecado del hombre. Y vamos a ver, porque siempre que hablo con alguien, ¿verdad?, que no ha conocido al Señor, muchas veces no entienden por qué decimos que tenemos que buscar del Señor, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo quiero, ¿verdad?, a manera bíblica, utilizando la palabra de Dios, explicando por qué es necesario buscar del Señor, por qué es necesario humillarnos delante de Él. Bien, vayamos con el primer artículo. Dice: el dominio de Satanás sobre el género humano comenzó cuando se introdujo el pecado. Eso lo vemos en Génesis 3. Parte A: acudió primeramente a su astucia, y dice así la palabra de Dios en Génesis 3:1. Parte A: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que Satanás utiliza al animal más astuto y lo utiliza para engañarnos. Y desde el principio Dios ya tenía un plan, pero primero vamos a ver cómo Satanás quiso dañar esa eternidad que habíamos tenido con el Señor. La parte B: sembró dudas en el ser humano. Dice: cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no debemos comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Aquí es Satanás, utilizando su astucia, trató de poner la duda, de sembrar la duda en la mujer, en Eva. La parte C nos dice: puso en tela de juicio los mandamientos de Dios. Y quiero que vayamos a Génesis 3 del 2 al 5. Dice así: estoy utilizando la nueva traducción viviente para aquellos que les gusta buscar la palabra de Dios y seguirme, ¿verdad?
Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Dice el verso 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Mire, fíjese cómo el enemigo trabaja en nuestras mentes poniendo dudas de la existencia de Dios en mucha gente, poniendo en duda lo que Dios hizo y por qué nosotros tenemos que buscar de Él. Mire qué sabio fue el enemigo con la mujer. Ahora en la parte D dice que alimentó la codicia. Es uno de las formas del enemigo trabajar con nosotros, con los seres humanos, porque a veces queremos buscar cosas que para nosotros parecen a nuestros ojos bonito, hermoso, pero para Dios no es así. Veamos lo que dice entonces en el verso 6. Dice que la mujer quedó convencida, no que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento, dice el verso 7, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Aquí ya vemos cómo el hombre pierde su inocencia. Cuando el hombre vivía en el huerto del Edén, vivía bajo la inocencia. Una vez desobedece el mandato de Dios, viene entonces el tiempo del pecado, de la sabiduría, de saber el bien y el mal en el ser humano. Continuamos, ¿verdad? Dice el número 2, la parte 2. Con el pecado, Satanás procuró entorpecer el plan de Dios de una vida de armonía con el género humano. Y vamos a ver qué dice Génesis del 8 al 13. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás?, le preguntó. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. En verso 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Ahí vemos cómo entonces es introducido a nuestras vidas el pecado. Por aquella falla de Adán y Eva, en ese momento, por el enemigo haber engañado a Adán y a Eva, entra el pecado al mundo y ahí entonces viene la consecuencia que hemos visto. Veamos lo que dice Mateo 4, 5 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Después el diablo le llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues la Escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán
con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con la piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Si Eva y Adán en aquel momento hubiesen hablado con estas palabras, si Adán hubiese estado pendiente de Eva al principio, no hubiésemos tenido este problema y estuviésemos viviendo en paz, en armonía, como decía la palabra, como dio Dios la palabra en aquel momento, multiplíquense, fructificad y multiplicaos. Mas sin embargo el enemigo engañó con su sabiduría a la mujer en el huerto del Edén, y por esa razón nosotros ahora se introdujo el pecado en la vida de cada uno de nosotros desde que nacemos. Ahora fíjense cómo el enemigo trató también en ese libro en Mateo de engañar aún al Hijo de Dios. Y si él trató de engañar al Hijo de Dios, ¿cuánto más pudiera hacer con nosotros? Poner en nuestra mente la duda y tratar de engañarnos. Mas como Cristo estaba preparado, él pudo evitar esta tragedia, ¿verdad? Porque hubiese engañado a Jesús, hubiese sido en vano el sacrificio de Jesús, mas él vino a tomar la posición y a cumplir con la ley y a trabajar para que nosotros pudiéramos tener esa vida que tanto deseamos. La parte A dice, Satanás se sujeta a la voluntad de Dios, dice el verso 14. Perdónenme, en Génesis, vuelvo al libro de Génesis, en el verso 14 dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Así que el enemigo tuvo que obedecer la voluntad de Dios. Dios es el que tiene el control de todo, del mundo, de la humanidad. Dios es el que controla todas las cosas. El enemigo solamente nos puede tentar, pero si nosotros estamos en nuestra mente bien sujetos a lo que Dios tiene, no vamos a tener problemas. Vamos a vivir una vida santa delante de Dios. La parte B dice, en la autoridad de Cristo, el mundo de las tinieblas se sujeta. Y Dios anunció la victoria del bien sobre el mar de las tinieblas. Este verso 15 que vamos a leer es la esperanza bendita de este terrible mar que entró al mundo cuando Dios pudo por medio de su Hijo traer una solución a lo que había hecho Adán y Eva. Por medio de Adán y Eva entra el pecado, y miren qué hermoso la esperanza que Dios nos dio a la humanidad a través de su Hijo. Dice el verso 15 en Génesis 3, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Esta es la esperanza de que Cristo iba a venir a arreglar todo lo que se había dañado. Dios quiere que tú tengas esta idea en tu mente. Hasta ahora voy a cortar este video, pero tendré más videos de estos para que tú aprendas por qué tenemos que buscar de Dios la manera en que el hombre cayó en el mundo y la manera en que Dios quiere obrar contigo.
estaré contigo nuevamente en otro video que daré seguimiento a este estudio que he comenzado el día de hoy para que tú puedas tener el acceso de buscar de Dios a través de este medio que Dios nos ha regalado. Dios le bendiga y Dios le guarde.